buenos días, mis hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este día, sábado 5 de junio del 2021, vamos a meditar un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios. Veamos qué es lo que quiere de nosotros hoy en este día y siempre nuestro Señor. ¿Qué reflexión tiene para nosotros? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos llama? Para eso vamos a tomar el Evangelio de San Marcos del capítulo 12, del versículo 38 al 44. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasearse con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esa viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, hoy en esta hermosa lectura que nuestro Señor nos regala a cada uno de nosotros es para reflexionar, ver qué es lo que nos pide, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que nos dice. Veamos cómo Jesús nos hace una advertencia a cada uno de nosotros y dice: cuídense de esos maestros de la ley. Sí. A quienes les gusta pasear con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Cuídense de esos maestros de la ley. En este tiempo, mis hermanos, también nosotros que estamos viviendo, debemos tener mucho cuidado y prestar atención a cada cosa que escuchamos. A veces por tratar de dar o querer dar una buena enseñanza, o querer tratar de querernos expresarnos, ser mejores, nos equivocamos. Y a veces ya no entra el mandato de Dios. La carne es la que nos gana y tratamos de ser los mejores, tratamos de ser halagados, tratamos de ser que se nos ponga en alto, ¿sí? Por eso Jesús advierte a cada uno de nosotros: cuídense de esos maestros de la ley. Si nosotros, hermanos, somos personas que tal vez transmitamos un mensaje, hagámoslo por el amor de Dios. Solamente la gloria sea Dios. No nos sintamos superiores a las demás personas. Al contrario, seamos sencillos, humildes, como nuestro Señor Jesús, que Él, siendo Rey, se hizo humilde, como inferior a nosotros incluso, porque Él nos dio esa enseñanza. Y muchos de nosotros en este momento tenemos algo y nos queremos sentir superior a los demás. Por eso Jesús advierte a cada una de las personas: cuídense de esos maestros de la ley. Incluso dice que despoja a las viudas, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Algo que nos debe conmover o que nos debe llegar a nosotros, que dice: mientras se aparan detrás de largas oraciones, ¿sí? A veces en el sentido de que nosotros, Dios nos regala una enseñanza y al momento de transmitir una enseñanza no podemos ver a cuántas personas podemos ofender. Y la palabra de Dios dice:
que después incluso se amparan detrás de largas oraciones. Después de nosotros subajar a las demás personas, nos quedamos en oración pidiéndole a Dios, pero esa oración es vana. ¿Por qué? Porque estamos siendo como los maestros de la ley, que no nos importa, lo que queremos es sentirnos superiores a los demás. Desde el momento que nosotros tratamos de acercarnos, ser unas personas diferentes, ya estamos empezando a actuar mal, ¿sí? Por eso, mis hermanos, tenemos que ser un imitador de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Más adelante también dice: Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. Recordemos que dice que Jesús se sentó, ¿sí?, cerca de las alcancías, enfrente de las alcancías del templo, y veía cómo los maestros de la ley daban mucho dinero, ¿sí? Quererse sentir superior a los demás, pensar que con nosotros dar más podemos alcanzar el reino de Dios. Y dice que una viuda pobre dio 2 moneditas de muy poco valor, pero ella dio todo lo que tenía. Sí, ella dio todo lo que tenía, mientras que los maestros daban todo lo que les sobraba. Podemos pensar que era lo que la viuda tenía, que era lo que todo tenía. Vamos diciéndolo en este sentido, tal vez su vida era todo lo que le sobraba. Mientras los maestros de la ley, por querer quedar bien, daban más, pero era lo que les sobraba porque tenían muchas cosas. La reflexión para nosotros, mis hermanos, en este momento es que todo lo que tú tengas, hermano, entrégaselo a Dios. Si tú tienes algún vicio, si tú tienes tal vez un enojo, si tú tienes alguna dificultad, tristeza, entrégasela a Dios. Entrégale todo lo que tú tengas, porque el Jesús quiere recibir todo lo que tú tienes. La viuda dio todo, 2 moneditas de muy poco valor, que era lo que todo lo que ella tenía. En este caso que nosotros estamos, hermanos, nuestro egoísmo, nuestro coraje, nuestro rencor, entreguémoslo a nuestro Señor Jesús para que nos haga limpios, para que nos haga sanos. Incluso vemos que en el Salmo dice: Él azota y se compadece. Él azota y se compadece. No hay quien escape de su mano. Aquí está la respuesta. No hay quien escape de su mano. Nosotros, hermanos, no podemos escapar de la mano de Dios. Si tratamos de humillar a las demás personas porque tenemos tal vez alguna enseñanza, no podemos escapar de la mano de Dios. Él azota y también se compadece. A la persona que humillemos, esa será enaltecida. No seamos, hermanos, como los maestros de la ley. Seamos como esa viuda pobre. Sí, demos todo lo que tengamos. Todo lo que tú eres. No te dé vergüenza lo que tú eres. Tú entrégale todo lo que tú eres a nuestro Señor Jesús. Tu pecado, entrégaselo. Él te quiere aceptar tal y como tú eres. Él acepta todo lo que tú tienes. En este caso vemos la viuda era su pobreza. Vamos pensándolo, era todo lo único que tenía era su vida. Nosotros, hermanos, tenemos mucho pecado. Tenemos tantas cosas que entregarle a nuestro Señor Jesús. Entrégale todo para que Él nos haga libres. No podemos escapar de la mano de Dios. Él está todo el tiempo con nosotros. Debemos tener mucho cuidado, dice al principio. Cuídense de esos maestros de la ley. A veces tenemos que esforzarnos por ser diferentes, por ser personas agradables primeramente a Dios.
luchar por ser humildes, luchar por ser sencillos, hacernos humildes como nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo lo podemos conseguir, hermanos? Más que nada, acercándonos a la santa y bendita Eucaristía, ese pan vivo bajado del cielo. Allí es donde recibimos a nuestro Señor Jesús, donde nos da esa vida para poder seguir adelante, para poder seguir y esforzarnos con esa humildad. Que vamos a tener pecado, claro que tenemos pecado, pero Jesús nos acepta tal y como somos. Por eso tenemos que entregarle todo lo que tenemos para que Él nos pueda rescatar, para que Él nos pueda liberar. No podemos escapar de su mano. Pues mis hermanos, una vez más, yo los dejo con esta reflexión a que te entregues al Señor tal y como tú eres, con todo lo que tú tienes, con todo tu pecado, con todos tus vicios, con todas tus dificultades, rencor, angustia, todo lo que tú traigas, entrégaselo al Señor. Entrégaselo en ese lugar donde Él recibe. Ahí está la alcancía. Deposita todo lo que tú tienes, para que Él nos pueda hacer libres. Pues una vez más, mis hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.